Hay que pensar de esta idea. El nombre de BlackBerry significa bola negra y es la bola que tenían de metal los presos, o sea, que te está indicando que este instrumento puede hacerte a vos cautivo. Entonces, lo primero que hay que rescatar es la conciencia de que usted y el chico de 12 años, 5 años, lo que sea, tiene que ser dueño de los medios y no esclavo de los medios. Hoy hay una especie de incontinencia de atender el teléfono en medio de una reunión. Me acabo de retirar de una reunión y me fui con un intendente de una ciudad, porque en medio de la conversación que teníamos, que era muy importante, atiende el teléfono. Buenas tardes, le dije, me senté a leer en un rincón. No, las explicaciones no son suficientes. Entonces vamos a esto. Hay un problema que no se corrige con el tiempo. La gente creía que en el 2005 había más o menos un 70% de docentes que no habían escrito una línea en PC, ¿cierto? Un 80% que no habían chateado nunca y por lo tanto había un desfasaje, una brecha generacional muy grande. La gente torpemente dice, con el tiempo los pichones de ahora que van a ser profesores van a ser entonces, van a superar la brecha. No, porque está tan acelerada la tecnificación que van a volver a quedar atrás. Aquí el problema no se trata sino de educar al muchacho, educar a los padres, educar a los maestros con una conciencia digital de utilización de los recursos y no servirlos a ellos. En estos momentos acaba de publicar hace un par de años Max Prensky, el hombre que te dice, precisamente el que inventó lo de nativos digitales, ¿no? Y es un libro que se llama Cómo educar nativos digitales. Fíjate lo que te dice él. Frente a todo lo que se cree y se dice que la actualización docente tiene que informarle al docente cómo maneja todos los recursos, él le dice no, tiene que conocer lo básico. Lo que el docente tiene que conocer son las buenas preguntas que hay que hacer y que el chico explore y busque. El chico explore y busque, como te decía, los contenidos procedimentales y los contenidos conceptuales están todos en Internet. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el desajuste con que el chico explora, porque cuando la maestra le dice con una estupidez nominal, investigue, el chico no puede investigar nada. Eso es para el CONICET. En todo caso, busque, averigüe, pregunte, pero nunca investigar. La tarea de buscar dónde nació Cristóbal Colón o datos sobre Hemingway no tiene nada que ver con la investigación. Ahora, ¿cuál es el primer problema? Que el chico no es un cibernauta, porque en griego kyber significa timón. Y el chico no tiene timón cuando entra al espacio. En lugar de que entre al espacio, el chico va a bandazos de acuerdo a los estímulos que recibe, porque el chico es una especie de detector de estímulos impresionante, que se siente atraído hacia acá, hacia allá. Entonces no tiene conducción de timón, no es un kibernetés, no es un timonel. Para decirlo en falso griego, sería un idiota, no un idiota en cuanto que está aislado, como los griegos decían, sino que se deja llevar por la vela. Entonces, ahí entra el profesor es el que le dice por dónde buscar, cuáles son los mejores sitios para tener seguridad que lo que saca de allí es bueno. Entonces, el chico puede ser duchísimo rastreador, un calíbar del campo digital para encontrar todo tipo de cosas. Ahora, ¿qué hace con lo que encontró? Ahí otra vez el maestro al lado. El maestro es el que le dice cómo jerarquiza eso, cómo evalúa esto, cómo hace una organización de ese material, cómo hace una síntesis, todos procedimientos y procesos intelectuales que el chico por sí mismo no puede hacer. Así que este cuento de que mañana los profesores van a ser sustituidos por la máquina, imposible. Ahora, tienen que tener los padres información sobre de qué se trata todo esto, para no tener el complejo frente al hijo, como hasta hace poco tenían los docentes antiguos, el complejo de que el chico hablaba en un idioma o con referencia a un mundo que ellos desconocían. Entonces, tiene que tener un mínimo de conocimientos de este campo. La distribución de instrumentos no es suficiente, porque ¿qué contiene el instrumento que te entregan? ¿Qué contiene la notebook? Muy bien, tiene programas, pero fíjate vos lo que me acaban de contestar hace poco, desde Instituto de Formación Docente, cuando pregunto yo cómo se ha avanzado en este campo. Hemos colgado 5, 6 o 7 programas novedosos. Y para el docente que no tiene la menor idea, ¿está cómo entra allí? Silencio. Entonces, estamos ofreciendo, digamos, como una especie de tantaleo, cosas que no se pueden alcanzar. Volviendo para atrás, es importante que haya dominio sobre los instrumentos. Y dominio significa que vos sepas qué le estás poniendo al aparato adentro.
Pero además la cosa más grave, que es difícil de lograr, es qué es lo que le puede poner un profesor adentro. Porque para programar una clase digital, vos tenés que disponer por cada hora de clase 12, 15 o 20 horas, hasta que te haces más o menos ducho, de tu tiempo para preparar esa clase. Y esta práctica no la tenemos. Entonces, estamos desfasados también en este campo y se produce una especie de torpeza por la cual el padre dice, mirá qué inteligente que es mi hijo, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Cómo se mete, busca? No, su hijo no es inteligente, señor. Su hijo es un hábil técnico que maneja los recursos. El inteligente es aquel que, como dice etimológicamente la palabra, inte, adentro, lectum, el que lee adentro. ¿Qué es leer adentro? El que rompe la costra de las apariencias y puede ver el seso oculto en las intenciones, en una frase, en un cuadro, en un texto. Ese es el inteligente. Sea un hombre de gran cultura o no, eso importa poco, es suficientemente culto para romper las apariencias y penetrar a la esencia de las cosas. Ese es el intelectual. No intelectual en cuanto que maneja teorías metafísicas, sino en que te puede leer el interior de la realidad. Entonces, ¿este chico es inteligente? No. Si sabemos que el 50% de los estados nuestros no tiene lectura comprensiva y por tanto no pueden llenar una solicitud de empleo y pierden el empleo. No es moco de pavo, esto es muy grave. Acá depende todo del docente, porque la única realidad, no lo dijo Perón, pero tendría que haberlo dicho, la única realidad es el aula. Porque vos podés teorizar todo lo que quieras, pero cuando te encontrás con los 40 monos allí, y es mucho 40 monos, tendrían que ser 25, y ahí la calidad empieza a bajar, ¿cierto? Entonces, vos tenés que jugar frente al toro. Entonces de vos depende, del maestro, del profesor depende, de la capacidad, de la cintura que tiene para motivarlos a los muchachos, es decir, moverlos para acercarse a los libros, acercarse a Internet, pensar, todo esto lo maneja el profesor. El profesor tiene una especie de distancia que se está generando de una manera cada vez más grave, por desapego al oficio, a la profesión, por una especie de resentimiento por lo que le toca vivir, por malos sueldos y demás. Esta situación se está agravando y en clase se nota. Yo recuerdo un caso de un profesor que no entendíamos lo que decía cuando leía un texto y un compañero mío me decía, el texto tiene que ser bueno porque el tipo llora cuando lo lee. Entonces, si algo lo conmueve, tiene que haber... Y nos metíamos a leer Rilke, que era Rilke el autor, y descubríamos cosas notables, aunque sea por el llanto, el tipo nos motivó. Pero esta especie de exposición aséptica donde no se preocupan, hay que transpirar la camiseta en clase, por eso es un primer paso que hay que dar. Ahora, además de esta situación, por lo que hay que preocuparse es porque el chico tenga exigencia. No se puede seguir con este panludismo donde todo es diversión. El saber es doloroso, decía Salomón, y Salomón fue el hombre más sabio de su época, eso no ha cambiado. De modo que darle facilidades excesivas, ¿para qué? Para que sacarlo después una defecio y no una persona formada, no lleva a nada. De modo que se ha bajado mucho la exigencia. La exigencia para desarrollar la memoria, como para desarrollar el músculo, tenés que hacer ejercicio. Y el ejercicio se hace sobre cierta limitación. La cultura se basa en una violencia personal. Yo para venir acá tuve que ponerme este saco, tomar un mic, hubiera estado mejor en casa, no por tu compañía, que eso me motivó posiblemente, pero, o sin duda, pero el esfuerzo de dominarse es muy superarse. Bueno, si te empezás a decir que el chico tenés que entretenerlo simplemente, no, al chico a veces hay que hacerlo transpirar, hay que hacerlo sufrir, y tiene que padecer. Entonces, pero padecer no con un rigorismo ridículo, sino en el esfuerzo de solucionar un problema. Aquí la idea del proyecto ha quedado de lado. El proyecto es una forma de presentarle al pibe, para cada dificultad que tiene, una vía de solución, que es que invente un proyecto para salir adelante, porque es una especie, me refiero a una navegación de un simulador, ¿cierto? Donde vos en clase estás simulando vida todo el tiempo. Y le das un proyectito, el tipo tiene que esforzarse para solucionar eso y estás ejercitándolo en micro, lo que va a ser macro en la vida. Entonces todo esto tiene que ver con la vocación del profesor, con la aplicación del profesor, y mi experiencia hasta ahora me ha dicho que la medida en que yo exijo y pido, la gente cumple. Muy bien.
No faltaba más. Realmente un lujo haber estado con vos. Muchas gracias por preocuparse por estos temas y por darme la posibilidad de hablar.